Hola, yo soy Johnny y esta reseña probablemente no te va a gustar. Esta es la segunda parte de la reseña del Quijote. Hoy quiero hablar específicamente más del contenido y de lo que yo denomino los momentos estelares de la obra. Primero, pues bueno, vamos a empezar rápidamente. El, el Quijote está compuesto en dos partes que fueron publicadas en momentos diferentes, con una diferencia de 10 años. La primera parte se publicó en 1605 y la segunda parte se publicó en 1615. La primera parte de la obra parece que es una especie de, la obra recoge varios relatos, parece que ya estaban escritos previamente por Cervantes, como la novela del curioso impertinente, que es una novela ejemplar, la historia del cautivo, que ya voy a hablar más en profundidad de esto, y él lo que hace es hilar, tipo Las Mil y Una Noches, sobre una columna vertebral, pone un montón de vértebras, un montón de historias que se van asociando y se van uniendo al Quijote. Generalmente el personaje del Quijote y Sancho en medio de las aventuras eh, tienden a encontrarse con personas, suceden determinadas locuras y después de eso las personas les cuentan historias o suceden cosas que los llevan y los remiten a abrir en un sistema de caja china, a abrir una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, y después esas historias, las personas de esas historias se reúnen nuevamente con el Quijote y forman como un todo sólido, un todo como que cobra sentido. Diferente a lo que sucede en la segunda parte, porque la segunda parte sí tiene un toque mucho más hilado. De hecho, él cuando está haciendo la, la segunda parte al inicio, hay una especie de respuesta ante la crítica que él recibió en la publicación de su primera obra, de su primer parte. Entonces el hombre lo que dice ahí es como que, bueno, tal vez muchos criticarán que la historia no tiene que ver, fueron unidas un montón de historias que no tenían por qué unirse, y lo que él se propone en la segunda parte es como que, listo, si eso fue una crítica, en esta segunda parte voy a dar una historia absolutamente completa y que no tiene como esta estructura de caja china tan evidente, aunque sí está, sino que sí parece una construcción literaria y cada una de las aventuras y cada uno de los cuentos parece que sí está diseñado y sale perfectamente para esta concepción de este segundo Quijote. Entonces, sí hay una gran diferencia en lo que respecta en la primera parte y la segunda parte. Para mí, yo todavía no defino cuál es mi parte favorita, pero te entiendo a creer que es la primera. La primera parte, a pesar de que puede ser técnicamente más complicada, como decimos en Colombia, mucho más ladrilluda, yo siento que tiene una autenticidad que la segunda tal vez no. En la segunda parte yo ya me sentía muy cansado. Alrededor de la página 600 yo ya no quería más, ya estaba harto de las aventuras, no quería un solo pastor más con un burro, no, nada. Y aparte que empiezan a suceder un montón de situaciones como mucho más inverosímiles que en la primera parte. Es como que ya se pasa demasiado ya es un exceso fantasioso, a pesar de que la primera parte también lo es, pero la segunda ya sí es como demasiado. En ese sentido, para mí cojeó un poco esta segunda parte, aunque entiendo que la crítica literaria en general tiende a darle más valor a la segunda parte que a la primera. Perfecto. Ahora, vamos con las partes estelares del libro, de mis partes estelares. En esta, para mí, evidentemente es maravillosa toda la construcción de la locura del Quijote que hablamos en el primer video. Pero además de ello, y de todo eso tan fascinante, generalmente las personas tendemos a citar determinadas partes, determinados momentos como muy brillantes dentro de la obra. Y quiero traerles esos momentos y una parte de esos momentos para que los tengan o bien los refresquen o los tengan en su mente si no han leído la obra y sepan un poco de qué se está hablando, porque realmente cuando tú escuchas a alguien hablar del Quijote,
por lo menos lo que yo vi, y por eso fue que los resalté, siempre remitimos como a las mismas partes. El monólogo, entonces, la primera, para mí, el gran primer momento estelar, además de todo lo que hablamos en el primer video, es el monólogo de la pastora Marcela. Marcela es una pastora mediante la cual pues todo el mundo está llorando de amor. Marcela como que le rompió el corazón a todo el mundo, según ellos, y en la primera parte se intuye como que es una mujer malvada. Y ella, todo el mundo empieza a llorar y a decir, no, pero es que Marcela, pero que no sé qué, y esta, la enemiga mía me ignoró, y etcétera. Y todo el mundo, pero venga, pero ¿por qué todo el mundo está llorando por Marcela? E incluso el Quijote mismo se pregunta eso, y también Sancho, todo el mundo queda como que, ok. Hasta que en un momento, cuando uno de las personas que muere pues que tiene mucho despecho y como que se parece que se suicida, voy a hablar con spoilers en esta parte, pero pues no es tan importante, porque realmente es una historia breve y menor, y es más importante el mensaje para ir a cómo está escrito, que realmente es la belleza de esta parte. E igual, pues está en la página 125, entonces tienen 1000, siguen otras 1000 de aventuras. Perfecto. Entonces, vuelvo, Marcela, entonces llega al momento cumbre en el que esta persona partió, se autopartió y da un monólogo porque dice, todo el mundo la tiene como el peor ser humano que existe. Y dice de la siguiente manera, cito, hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis, decís, y aunque queréis que yo esté obligada, y aunque queréis que yo esté obligada a amaros, yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado, lo que es amado por hermoso, a amar a quien le ama. Y más, que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal decir, abro comillas, quiérote por hermosa, hazme amar aunque sea feo, cierro comillas. Pero, pero, puesto caso que corran igualmente las hermosuras, no es por eso, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas las hermosuras enamoran, que algunas alegran a la vista y no rinden voluntad, que si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar voluntades confusas y descaminadas, sin saber en cuál habían de parar, porque, siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos habían de ser los deseos. Y, según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más que decís que me queréis bien, sino decidme, si como el cielo me hizo hermosa me hiciera fea, fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabais. Cuanto más que habéis de considerar que que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es el cielo me la dio de gracia, sin yo pedilla, ni escogella. Y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, por habérsela dado de naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa, que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda, que, que ni él quema ni ella corta a quien ellos no se acercan. Esta parte eh, tiende a leerse como en términos feministas, es lo que yo he podido como ver por ahí. Y está la cuestión de la voluntad de la mujer en las cuestiones amorosas.
Mm, Jesús G. Maestro, que es un profesor español que me parece muy chistoso, pero que, pues bueno, uno puede estar más o menos de acuerdo con él, sostiene que parece ser como que, como que para él la pastora Marcela es un poco tonta. Mm, es un poco tonta, pues porque, bueno, ella se tira por allá en el monte, es millonaria y quiere una vida, pues, de campesina y de pastora. Pero, pues, ok. Todo el mundo, y lo que ella dice ahí, lo que ella empieza a sostener es que las mujeres tienen como, ¿por qué las mujeres tienen que tienen que amar automáticamente a quien se le declara de una? Porque si, si la hiciera fea, si Dios la hiciera fea, pues es como que inmediatamente qué pasaría después con ella. Entonces lo que ella llama más es como toda la cuestión de la virtud y poder elegir ella misma a quien quiere amar y que no se le imponga por el mero hecho de que un hombre esté enamorado de ella, pues corresponderle inmediatamente. Son unas palabras muy bonitas, como podemos ver, hay muchas frases, hay muchas palabras que tienen ciertas terminaciones un poco como arcaicas y antiguas, más propia de esta primera parte. En la segunda parte no hay, para mí, pues yo no vi tanto arcaísmo. Acá sí se notaba mucho más. Y además que tiene como cada personaje en el Quijote, aprovecho y abro un pequeño paréntesis, tiene una forma de hablar particular, evidentemente. Entonces, el Quijote tiene un estilo propio de hablar, Sancho tiene un estilo insoportable. Yo realmente entendí muy poco de lo que dijo Sancho. Es decir, como el Sancho Panza, entonces es muy loco porque Quijote habla en términos filosóficos y en términos sí, en términos muy cultos. De hecho, en la primera parte y en las primeras intervenciones del Quijote, él literalmente utiliza un lenguaje más antiguo que el suyo de su presente. Porque claro, quiere ser un caballero de la antigüedad. Entonces él utiliza un lenguaje mucho más antiguo que es mucho más complejo de leer para nosotros. Si ya resulta complicado bueno, el de atrás, el otro fingiendo el lenguaje de siglos atrás, pues bueno, ya tiene sus propias dificultades. Pero se encuentra ese lenguaje virtuoso con el lenguaje de Sancho Panza, que Sancho Panza empieza a hablar, esto yo no lo sabía, él habla como, en Latinoamérica es muy familiar para nosotros como Chespirito, que dice un montón de dichos, empieza con un dicho, con un refrán y termina con otro refrán y es insoportable porque tú no logras entender bien lo que está diciendo. O sea, de hecho, muy pocas personas entienden lo que dice Sancho, solamente como que lo intuyen que quiso decir una cosa, pero realmente como que quiso decir otra. Es como una chimoltrufia, o como un chapulín colorado, es horrible, es como, y además como utilizar dichos antiguos, para ti es muy difícil entenderlos, pues porque no, esa sabiduría de ese momento o ese refranero no es familiar para nosotros. En ese sentido, bueno, la pastora Marcela evidentemente habla como una mujer culta, porque parece ser que es una, pues no sé si burguesa, pero por lo menos es de esa hacendada. Listo. Pasemos a mi segundo momento estelar. Mi segundo momento estelar tiene que ver con los monólogos de desamor del Quijote. Es impresionante la belleza con la que este hombre se expresa de su amada, de Dulcinea. Como pudimos ver, él decide que necesita tener el corazón roto. Entonces, como necesita tener el corazón roto, pues empieza a lamentarse, pues, porque es un hombre que finalmente es melancólico. Y bueno, yo acá encontré una belleza que ni Shakespeare, es decir, es un nivel absurdo. Este creo que es la parte en la penitencia en Sierra Morena, que ya hablé mucho de eso en el primer video. Y en este segundo quiero hablar del lamento, el lamento que él tiene mientras Sancho se va a llevar la carta a Dulcinea. Dice, este es el lugar, oh cielos, que disputo y escojo para llorar la desventura en que vosotros mismos me habéis puesto. Es que es precioso. Este es el sitio donde el humor de mis ojos acrecentará las aguas de este pequeño arroyo y mis continuos y profundos suspiros moverán a la continua. Las hojas de estos montaraces árboles
en testimonio y señal de la pena que mi acenderado corazón padece. Oh, vosotros, quien quiera que seáis, rústicos dioses, que en este inhabitable lugar tenéis vuestra morada, oíd las quejas de este desdichado amante, a quien una luenga ausencia y unos imaginados celos han traído a lamentarse entre estas asperezas y a quejarse de la dura condición de aquella ingrata y bella, término y fin de toda humana hermosura. Oh, vosotras, napeas y driadas, que tenéis por costumbre de habitar en las espesuras de los montes, así los ligeros y lascivos sátiros, de quien sois, aunque en vano amadas, no perturben jamás vuestro dulce sosiego, que me ayudéis a lamentar mi desventura. O, a la menos, no os canséis de oírla, oh Dulcinea del Toboso, de día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura, así el cielo te la de buena, en cuanto a acertares a pedirle que consideres el lugar y el estado a que tu ausencia me ha conducido, y con, y con qué buen término correspondas al que a mi fe se le debe. Oh, solitarios árboles, que desde hoy en adelante habéis de hacer compañía a mi soledad. Dad inicio con el blando movimiento de vuestras ramas, que no os desagrade mi presencia. Oh tú, escudero mío, agradable compañero de mis prósperos y adversos sucesos, toma bien la memoria de lo que aquí me verás hacer, para que lo cuentes y recites a la causa total de todo ello. Bueno, es un nivel de hermosura apabullante. Yo realmente, hay varios lamentos, y en la segunda parte también hay un lamento, pero bueno, es de este nivel de belleza. Cuando narra que ha llegado a ese lugar para con sus lágrimas acrecentar el cauce de los ríos. Bueno, es realmente precioso. Mi tercera parte estelar es la novela El Curioso Impertinente. El Curioso Impertinente es una novela que yo escuché que era realmente muy citada. Y yo dije, pero ¿de qué es lo que tanto habla la bendita novela? Pues bueno, es muy buena. Sí, completamente recomendada. Esta novela trata de la historia de Anselmo, Lotario y Camila. Va a haber spoiler, pero insisto, no es importante el argumento, lo importante es cómo está escrito. Entonces, resulta que, bueno, este es lo que se denomina el esquema de la novela ejemplar, que la novela ejemplar tiene como función dar una lección moral. Entonces, esta novela nos habla de cómo un Anselmo, que es una persona que lo tiene todo, es un hombre que tiene la mujer más hermosa y, pues bueno, es millonario, etcétera, pero empieza a decir, a pensar, que es algo que yo creo que nos sucede a muchos. Es como que, venga, ¿y si mi esposa Camila perfecta no fuera tan perfecta como parece? Entonces le propone un plan a Lotario, que es su mejor amigo. Y pues Lotario se había alejado de ellos para dejarlos felices, hacer como su hogar. Y entonces les dice, como venga, Loti, amigo, por favor, conquista a Camila, que yo necesito poner la prueba. Y Lotario es como, ¿qué estás diciendo? Entonces Lotario, y entre ellos hay un intercambio como hay una especie de monólogos que ellos dan sobre por qué uno se debe conformar y confiar en lo que tiene y por qué uno debe, por un lado, y por otro lado, porque uno debe poner a prueba todo lo que tiene. Entonces es como el camino de la confianza y el camino de la desconfianza. Entonces, obviamente, Lotario lo que le dice es, amigo, te me calmas, yo no voy a acceder a eso, me parece una ridiculez, además, pues que Camila es tu mujer, y Anselmo es como que, ve, o me haces caso o te dejo de hablar. Y vamos a ser enemigos. Y es como que, bueno, el caso es que sucede una trama enorme, muy bonita, muy bien narrada, complicadita, obviamente, pues como todo lo del Quijote,
Y pues bueno, sucede lo inesperado. Bueno, pues no es lo inesperado, es como lo que todos podemos intuir. Evidentemente, Lotario termina conquistando a Camila, muy a pesar de todos. Y esto se forma pues como un lío que no voy a resolver acá. Pero a lo que voy es que esta novela, El Curioso Impertinente, sí nos llama mucho la atención sobre cómo, o sea, con toda seguridad, donde Anselmo no se hubiera puesto a hacer semejante pendejada, estaría muy feliz enterrado en estos momentos en la capilla familiar con Camila. Y serían muy felices incluso en la ultratumba. Pero, pues no. Entonces es como el camino que nos invita a esta novela precisamente es a eso, a de pronto seguir el camino de Lotario y a entender las palabras de Lotario y de por qué nosotros debemos no jugar con candela y no retar el destino. Creo que es lo más importante. Listo. Mi cuarta parte estelar tiene que ver con el discurso de las armas y las letras. Resulta que empieza una discusión. Por esta sección, Quijote discute mucho con el cura. Y entonces empieza a sostener de por qué parece que la forma de lograr honor y maravilla en la época y plata era como dedicarse a ser como del ejército o a ser un canónigo, tipo de letras y todo esto. Entonces él me empieza a decir por qué la vida como una persona de armas es mucho mejor que la vida de las letras, porque implica acción, implica como salvaguardar los valores de la patria y todo el asunto. Entonces, bueno, él sostiene ahí por qué la superioridad de ejercer las armas más que las letras y de hecho, pues sí tiene una crítica bastante fuerte, porque por ahí recuerdo que yo me preguntaba a mí mismo, venga, ¿por qué no le censuraron esto a Cervantes? Porque sí se ríe un poco de los hombres con sotana, porque le parecen un poco femeninos. Y yo, bueno, esta burla acá está pesada. Entonces ahí Cervantes se dio con todo. Listo. Para mí es, bueno, y acá también está la historia del cautivo, la famosa historia del cautivo, que no es uno de mis momentos estelares, pues porque no me gustó específicamente, pero es importante mencionar. Y tiene que ver como con una historia de la tal novela bizantina, que es la que yo entiendo, y es cuando Cervantes pone un toque autobiográfico en la historia del cautivo y narra de cómo una persona que estuvo atrapada en el mundo de los moros, en el mundo musulmán, estuvo capturada después de un combate, como lo estuvo él, logra escapar a través de Zoraida, de la bella Zoraida, que es una mujer musulmana que tiene como una revelación de su sirvienta, de su institutriz, que era cristiana y le enseñó el culto de María la Católica. Y entonces a partir de ahí, Zoraida se hace devota de María. Y su sueño es salir pues con un cristiano, para tierras cristianas. Para mí realmente es que con seguridad Zoraida dijo, ¿quién es este papacito que está acá? Llévame para tu tierra, mi amor. Pero es mi tesis. Jesús G. Maestro dice que también es una tonta. Y uno es como que, bueno, para él todas son tontas. Perdón, Jesús G. Maestro, si usted ve esto, me cae súper bien. Listo. Y ya esos personajes se encuentran con Quijote y bueno, es una maravilla también. Pero pues como tal, yo sentí que estaba escrito muy enredado. Pero bueno, Cervantadas. Después, bueno, ya vámonos para la segunda parte. En la segunda parte, bueno, y todos estos momentos estelares suceden con un montón de entramados. Vea, lo que sucede generalmente en cada una de las partes del Quijote es que él sale con Sancho. Él sale con Sancho. Cuando sale con Sancho, recogen a un montón de personajes durante toda la trama. Y generalmente esos personajes se vuelven a reencontrar al final y esos personajes se reencuentran, pasan aventuras hasta que ya al Quijote lo devuelven para la casa. Más o menos eso pasa en las dos partes, a grandes rasgos. Entonces acá pasó todo esto con estos personajes, se encontraron y se fue para la casa.
En la segunda parte ya el Quijote sale, ¿sí o qué? Y sale, vuelve a salir, esta vez ya con un destino fijo porque quiere ir como a unas competencias, a unas justas de caballeros que habían en Zaragoza. Y después decide como que, ay no, no me voy a pasar a Zaragoza, sino para Barcelona. Entonces empieza la segunda parte. Mis momentos estelares de aquí, pues bueno, son como pocos, pero, no es, pero sí son muy brillantes. Están, primero que todo, en cómo Cervantes toma las críticas de la primera versión de la primera parte del Quijote y las mete adentro de la segunda parte y responde a las críticas. Es que hay un lío porque parece ser que a Cervantes se le olvidó narrar o perdió la forma en que Sancho pierde su burro. Entonces, como él se le olvidó todo eso, nadie se lo perdonó y todo el mundo quedó como un loco en la época y después responde y le echan la culpa al editor. Bueno, es una cosa horrible. Entonces, ya después, él empieza a meter todas las críticas de la primera obra, algunas las acepta, otras no las acepta, y a partir de ahí traza su plan de trabajo, lo que a mí me pareció brillante. Momento estelar número 5. Momento estelar número 6. Sobre el Quijote de Avellaneda y cómo asimiló la crítica. Entonces, ¿cómo les parece que resulta que en el tiempo en el que él estaba construyendo la segunda parte del Quijote, alguien se le adelantó, un tal Avellaneda, en 1610 y algo? Y entonces este Quijote, este señor Avellaneda, que hoy permanece anónimo, publicó la segunda parte, la continuación de las aventuras. Y esto lo tomó por sorpresa a Cervantes. Y entonces Cervantes coge esa novela y la mete como otro personaje. Y mete al de Avellaneda, lo mete ahí en su obra y lo empieza a criticar y le empieza a dar, pues, hate, puro odio, puro odio. Y entonces esto se vuelve un lío. Entonces, claro, ya hay como dos libros que son personajes en la segunda parte. La primera parte de Cervantes, la segunda parte, la falsa, la de Avellaneda, y él se pelea con la trama de Avellaneda. Y entonces sale y dice como, venga, no, mi amigo, con que entonces el de Avellaneda fue a Zaragoza, pues yo no me voy para Zaragoza y voy a hacer que el Quijote se vaya para Barcelona. Y no ocultó la trama, no ocultó su plan, dijo perfectamente, voy debido a que pues paráfrasis, debido a que el Quijote de Avellaneda llegó a Zaragoza e hizo estupideces, además muy mal escritas, mi Quijote se va a ir para Barcelona. Y es como que, ay, Cervantes, tranquilo, tranquilo, amor. Séptima momento estelar, el mío, mi favorito, pero de la vida. Tiene que ver con el retablo del maestro Pedro. Este personaje ya se lo había encontrado Quijote previamente y llegó convertido en otra cosa. Entonces, ay muchachos, eso es de una belleza, es que es cinematográfico, porque llega este maestro Pedro y trae como una especie de títeres, un teatro de títeres, y él empieza a mover los títeres. Y Quijote empieza a se empieza a contar la historia y Cervantes nos empieza a narrar la historia de los títeres y cómo se mete el Quijote ahí. Y el Quijote se mete tanto en la historia que él termina volviendo un 8, volviendo nada, y él se cree esa historia de los muñequitos y termina peleando con los muñequitos. Y es como, yo en mi mente tenía como si el Quijote hubiese tomado con su espada y hubiera como quitado un velo de la realidad y hubiera quitado el velo de la fantasía sobre la realidad. Es como yo sentí como si hubiera cortado los mundos. Este fue mi momento estelar favorito, creo que es mi parte favorita de El Quijote, el retablo de Pedro. O de Mes Pedro. Bueno, hay una parte en la segunda parte que yo la llamé el manual del buen gobierno del Quijote. Muchachos, es una belleza. Resulta que, no sé si ustedes de pronto tienen en su mente que Sancho Panza sigue las locuras del Quijote para gobernar una ínsula.
Pues una ínsula parece ser que, pues como para ganar a través de las aventuras de su señor caballero, matando gigantes y deshaciendo agravios, ganarse el gobierno de un territorio. Ínsula es como isla, pero eso habla como de su ignorancia, porque pues finalmente él no busca una isla, sino que él busca un reino, pues como en el continente. Y entonces dice, cuando esto sucede, pero no sucede de manera real, sino que sucede de manera de broma con el personaje de los duques, que más breve, ahorita voy a contar un poco de ello, sucede como virtualmente, en broma. Pero igual, tanto el Quijote como Sancho se lo creen. Y el Quijote le da un manual de buen gobierno, la cosa más hermosa. Dice, haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte. Y préciate más de humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma de la dignidad pontificia e imperatoria. Y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud, te precias de hacer hechos virtuosos. No hay para qué tener envidia a los padres y abuelos, a los que padres y abuelos tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista. Y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. No te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos, o sea, como con el acomodarse. Eh, pues acomodarse en términos colombianos como en el de tomar partido como arbitrario, como sin ser justo. Arden en ti, vuelvo, arden en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e inoportunidades del pobre. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso. No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicieres las más veces serán sin remedio, y si le tuvieren, será a costa de tu crédito y aún de tu hacienda. Si alguna mujer viniera a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos y considera de espacio la sustancia que lo pide, si no quieres que se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros. Bueno, acá tengo resultados más espacios, pues más lugares de este manual. Y es muy chistoso porque es como dos capítulos. En el primer capítulo es así como súper lindo. Y en el segundo es como una porquería con Sancho porque le dice como que vístase bien, coma con recato. Bueno, es una locura. 8, bueno, ese fue el 8. Ahora, vamos con mis últimas observaciones. Bueno, a mí realmente me pareció un poco triste lo que pasó en la segunda parte del Quijote, porque entran unos duques, las figuras de unos duques, que se dedican a montarles bromas a Quijote y a Sancho, pero ya es demasiado, o sea, los maltratan, pues sí, incluso en sus bromas atentan contra su integridad física. Bueno, realmente triste acá. Yo suponía que esto fue escrito con el ánimo de reírse, pero a mí solamente me daba como tristeza. Muy curioso, no sé, tal vez sea por el cambio de los valores hoy en día, pero no me gustó esa parte. Sin embargo, creo que es súper importante mencionarla, que
Esos son los personajes protagonistas de las aventuras de Quijote en esta parte. Décimo. Ah, acá en Quijote también hay como novela epistolar, yo no lo sabía. Sobre la segunda parte, como es en la que estoy, hay cruces de cartas que se citan literalmente con Sancho, la familia, los duques, el Quijote, todos le mandan cartas y empiezan a narrar las cartas. Bueno, es tremendo. Esa parte me pareció increíble. Yo, wow. Le pregunté a ChatGPT que cuál era como la novela epistolar más antigua y me dio una muy posterior a Cervantes. Y yo como que, ok, acá también puede estar como el origen de la novela epistolar. No lo sé, pero me pareció preciosa. 11. Todo está lleno de travestismo. En el Quijote todo el mundo se trasviste, los hombres se visten de mujeres, las mujeres de hombre. Generalmente las mujeres son muy protagonistas en el Quijote. Y ya con esta parte quiero cerrar porque ellas tienen la capacidad, están, primero que todo, sometidas al yugo masculino en el sentido como el desamor. Hay muchas historias sobre las que son utilizadas o mancilladas antes del matrimonio. Eso pasa todo el tiempo. También pasa que a las que son despreciadas, las que sus padres las obligan a cosas que ellas no quieren hacer, o sus maridos, y después ellas se escapan. Entonces, gran parte de las aventuras de todo el Quijote tiene que ver con mujeres emproblemadas. Y ellas se trasvisten, se visten de soldados, o se visten de pastores, o como la pastora Marcela, literalmente se van para donde nadie las moleste. Entonces está lleno como de travestismo. Y lo que me pareció pues como muy curioso. Y también como el mal querer hacia las mujeres, que parece ser como un tópico. El mal querer de los hombres hacia las mujeres, que es como algo que incluso como parece que se mantuviese el día de hoy. Lo que nos revela que para novedades los clásicos, como dice el dicho, haciendo acá un poco Sancho Panza, para novedades los clásicos, creo que el Quijote realmente, y ya en términos de cierre, el Quijote es una obra que es digna de ser leída si quieres, si los libros en tu vida son más una cuestión de diversión, de entretenimiento, no es una obra obligatoria. Si para ti las novelas son un tema de estudio, un tema que te gustaría comparar una cosa con otra, no necesariamente de una carrera profesional, sino en tu hobby cotidiano, te gusta comparar, saber de dónde llegan, remitirse. Creo que el Quijote es indispensable en tanto primera novela moderna, la gran obra de la humanidad, es como un Shakespeare novelado. Literal, es como si cogiéramos a un Shakespeare y cogiéramos y le hiciéramos una novela de todas estas páginas con unos personajes tremendamente icónicos. No se le olvidan a uno, no se van de la memoria, precisamente porque es muy complicado de trabajar, de interiorizar. Es un reto tan fuerte que tú no te olvidas tan fácilmente de lo que pasa. Volver a él siempre es una cuestión maravillosa, te llena de mucha alegría y de mucha belleza, porque el objetivo principal de Cervantes al escribir esta novela es tener un libro, es haber creado un libro lleno de belleza, y creo que sí lo logró. Y la belleza no necesariamente es solo un deleite, sino que también requiere un esfuerzo bastante importante. En ese sentido, para mí esta novela, en mi escala de 1 a 5, es un 5, pero esto no tiene que ver con si lo recomiendo o no lo recomiendo, si me gustó o no me gustó. Es si yo soy senderista y en los senderos las rutas se califican de 1 a 5, siendo 5 una caminata de experiencia más relajada, pues siendo 1 una caminata relajadita o 2, de simplemente un paseo, tomar un poquito del sol, sin mucho esfuerzo físico, y 5 siendo un gran esfuerzo físico. Esto es un 5 definitivo, es el 5, creo que es el 5, y nada, eso era todo lo que tenía por decir. Muchas gracias, chao.